gracias, señora asambleísta. Tiene la palabra la asambleísta Yanine Cruz. Presidenta, legisladores, un saludo a las personas que nos acompañan a los medios de comunicación. El 13 de abril del 2008, para los periodistas ecuatorianos y para varias familias no se olvidará. Recuerdo cómo el presidente de la República, Lenín Moreno, en una rueda de prensa, confirmaba lo que las redes sociales rumoraban. Paul, Javier y Efraín fueron víctimas, lamentablemente, del narcotráfico. Autoridades no pudieron responder más que incoherencias y guardaron silencio frente a la muerte de los 3 colegas periodistas. Quiero señalar esto, señora presidenta, porque días antes de esta tragedia presenté una reforma a la Ley Orgánica de Comunicación, donde el Estado tiene que garantizar un sistema integral de protección y de información a los trabajadores de la comunicación. Esto no era nada nuevo. Países como México, Colombia y varios países de Europa protegían la vida de los comunicadores sociales, de los periodistas. Se podría tranquilamente poder dar las zonas de seguridad donde ellos podían transitar, tener GPS para monitorear el camino de los comunicadores sociales. Inclusive se podía poner el estatus de testigos protegidos cuando ellos se enfrentan a problemas como narcotráfico, corrupción, delincuencia organizada, trata de personas. ¿Por qué señalo esto, señora presidenta? Con absoluto respeto a quienes ofrendaron su vida por la verdad, es que tenemos que también presentar en este proyecto de ley la garantía para cuidar la vida de quienes nos dan ejemplo de verdad y resistencia. Es una lástima que durante la época del segundo boom petrolero se haya dejado estos mecanismos de protección a los comunicadores sociales. Una garantía mínima tienen que ser los seguros de vida. Pero claro, se dedicaron a perseguir, a hostigar, a cuestionar a medios que sí querían sacar a la luz temas de corrupción. La Supercom, y tengo que decirlo con vergüenza, fue propuesta de un lojano cuestionado en la administración pública como en su quehacer administrativo. Pero tengo la fortaleza de decirle que los lojanos estamos con la altura debatiendo este proyecto para decir que la Supercom fue una propuesta para limitar el trabajo periodístico y para sancionar a quienes criticaban al poder. En ese sentido, señora presidenta, tengo que hablar con la legitimidad del 100% de las sanciones administrativas, más del 80% venían del ex superintendente Ochoa y el resto por parte de funcionarios públicos. ¿Dónde estaba este organismo que defendía los derechos de los ciudadanos? Tenemos la suerte de decir que sí, estamos cuidando que la comunicación sea tomada como un derecho humano, un derecho fundamental. Y en este sentido, recordarles a algunos que parecen que olvidan datos realmente preocupantes. Según organizaciones internacionales, el número de agresión a la libertad de expresión desde el año 2008 al año 2016 se incrementó de 22 a 491 agresiones. En el año 2014, 283 atentados a la libertad de expresión. En el 2015, 499. Y en el 2016, 491, demostrando de esta manera que desde la entrada de la vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación en el año 2013 y el Código Orgánico Integral Penal, las amenazas a este derecho se incrementaron. Escucho que dicen que se va a tratar de dejar en indefensión y judicializar a la comunicación. Mentira. Yo creo que hay que dejarnos de sofismas en esta tarde y hablarle al país con legitimidad y con frontalidad, pero también con sinceridad. ¿Quién judicializó a los periodistas? Fue el gobierno anterior. ¿Quién cerró a más de 20 medios de comunicación? Fue el gobierno anterior. Quiero señalar, señora presidenta, que tenemos que traer a la memoria el cierre, por ejemplo, de Radio Morena, de Tele Sangay, Radio Cosmopolita, Ecotel Televisión de mi provincia,
La Voz de Esmeraldas, la Radio Arután, Radio Impacto de Sucúa, entre otros. ¿Dónde estaban los defensores de la libertad de expresión en aquel entonces? ¿Dónde estaban aquellos que salían a defender el trabajo periodístico, como por ejemplo de Fernando Villavicencio, de Jorge Ortiz? ¿Dónde estaba quienes elevaron la voz por la desaparición del periodista Valdivieso? Yo les recuerdo que inclusive se sancionaron a muchos representantes de organizaciones sociales por elevar la voz. Eso era la realidad de esta ley Mordaza. Tengo que destacar con toda la frontalidad y la responsabilidad el trabajo que realizó el presidente Jorge Corozo. Dejamos de lado las camisetas políticas y las ideologías partidistas para tratar de unificar 14 proyectos. Tuvimos la oportunidad de analizar más de 80 comparecencias, catedráticos, representantes de la academia, de los gremios de la federación, en este caso de la Unión Nacional de Periodistas, y un sinnúmero de comunicadores sociales, que sí, nos dejaron claramente su visión, sus expectativas, pero también sus sugerencias. Y a favor de la verdad tengo que decirle a todos los ecuatorianos, y son testigos los medios de comunicación, jamás, escuchen bien, se topó en el debate el reducir los salarios de los comunicadores sociales, jamás. Y de esta manera se quiere engañar en un proyecto de ley donde garantiza la libertad de expresión, el acceso a la información. La ley no es perfecta, por supuesto. Tengo algunas observaciones. Pese a lo importante de esta reforma, señora presidenta, quiero exponerle al presidente de la comisión que en el artículo 5 de la reforma, que reforma el artículo 5 de la Ley Orgánica de Comunicación, se debe eliminar los términos y audio y video por suscripción, pues al ser reproductores y no creadores de contenidos deben ser controlados por la Ley de Telecomunicaciones, como lo son las operadoras de celulares o Internet, y por ende su control debe estar a cargo de Arcotel y del Ministerio de Telecomunicaciones. De la misma manera, el artículo 30 de la actual Ley Orgánica de Comunicación debe ser derogado, pues contradice los estándares internacionales de derechos humanos. Las sanciones por circulación de información restringida o reservada debe ser a los funcionarios que custodian la información y no a los periodistas o medios que la difunden. De mantener este artículo sigue lamentablemente la guillotina. ¿Cómo se conoció, por ejemplo, los casos de Watergate, de Panama Papers y otros escándalos? ¿Acaso era información libre? Muchos temas se escondieron bajo la información reservada. Y un caso que hace poco lo analizamos es la muerte del general Gabela. Casos de derechos humanos se ocultaron por reservar información. Así que esta normativa, para que pueda cumplir con la expectativa de estándares internacionales, se tiene que eliminar este artículo. Asimismo, en el artículo 59 del proyecto reformatorio, que reforma el artículo 69 de la Ley Orgánica de Comunicación, debe quedar Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y eliminarse, y la Ley Orgánica de Regulación de Control del Poder de Mercado, pues como está el texto crea una indeterminación normativa. A la vez, debe reformarse el artículo 72 de la Ley de Defensa del Consumidor y sustituir la palabra autoridad competente por juez de contravenciones. En la tercera transitoria, luego de la palabra revisada, sugiero incorporar por la propia institución en el plazo de 120 días. Señora presidenta, dentro de la comisión hemos hecho lo humanamente posible por presentar un proyecto de ley que cuide la vida de los periodistas, pero también el acceso a la información. Le queda un minuto, asambleísta. Hemos recogido la propuesta de todos los sectores y en buena hora por el país. Se está presentando un proyecto donde nos permita discrepar, criticar, opinar, escribir. Pero también tenemos que tener claro que quiénes son los que se sienten con esta normativa un malestar son quienes no creen en la democracia. Este proyecto va por los que no están aquí y dejaron un legado de verdad, pero también por los periodistas que día a día se juegan la vida por informarnos. Gracias. Gracias.